Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a explicar un procedimiento que es normalmente común hacerlo a la hora de empezar a reparar este tipo de tarjetas. En este caso, unas tarjetas de el fabricante o la marca Apple. En este caso es un 1278, el modelo A1278, la tarjeta la cual vamos a reparar. Este procedimiento lo podemos hacer para la mayoría de tarjetas que realmente trabajamos con ese tipo de configuración. Por ejemplo, que vienen con estos conexión MAT61 o MAT62. Les voy a mostrar algunas mediciones muy sencillas, algunas cosas que podemos detallar. Muchas de las reparaciones que he hecho en estos equipos son más de observación, de análisis en pronto en la tarjeta. A veces se omite ese paso y al final es una falla que no puede haber sido complicada, sino que a veces la hacemos complicada porque no sabemos dónde empezar a verificar. Bueno, para eso aquí yo tengo la tarjeta. Vamos a ver primero lo que le pasa a la tarjeta. Por ejemplo, esta tarjeta no enciende, no hace nada. Entonces simplemente yo configuro mi fuente 16.5 voltios, 4 amperios. Aquí la tengo, voy a cancelar aquí la salida. Voy a conectarla primero aquí a la tarjeta. Entonces listo, ya la conecté, aquí le voy a dar salida. Es decir, aquí ya tengo la, mira lo que me está consumiendo, 260 miliamperios. Vamos a ver aquí en la tarjeta, por ejemplo, que el indicador no ilumina. Voy a quitar la corriente acá, voy a volver a conectar la corriente y van a ver que no ilumina en ningún momento el indicador. Lo normal sería que si la tarjeta está funcionando en buen estado, el indicador pase de verde a ámbar y se quede ahí, pase nuevamente a verde en caso que tuviera la batería y ya está cargada la batería, obviamente. Pero como ven, el indicador LED verde no está iluminando. En este caso pues este equipo ya tiene un problema y vemos que tiene un consumo de 260 miliamperios, cuando lo normal puede ser estar entre 700, 600, 700 miliamperios ya cuando empieza a trabajar este equipo. Bueno, en este caso pues ¿qué podríamos entrar a revisar? Eso es lo que les voy a explicar. Para este caso lo primero que tenemos que empezar a hacer es empezar a ver visualmente este tipo de tarjeta. Normalmente este tipo de fallas en estos equipos suelen, si lo hablamos en porcentaje, podría decir que en gran porcentaje muchas de las fallas son a nivel de humedad. Es decir, que algunos componentes se suelen deteriorar porque en algún momento el usuario le dejó derramar un líquido. En ese momento a veces pasa que no se daña, sino con el tiempo se empieza a oxidar o a deteriorar ciertos componentes. Entonces muchas de las fallas son temas de humedad. Pero les digo, muchas personas no revisan muy bien esa parte y suelen omitir ese punto, y ese puede ser una de las causas que el equipo esté fallando. Bueno, para este caso ya lo revisé y no se le ve una humedad muy grave en cierta parte, pero quiero mostrarles el proceso como si aparentemente yo no viera la humedad o no tuviéramos problema de eso, que podríamos entrar a revisar. Bueno, en este caso voy a colocar el multímetro en la escala de continuidad o diodos. Entonces voy a colocarlo acá. Perfecto, y vamos a empezar a medir. ¿Qué puedo empezar a medir? Entonces, antes de empezar a medir, que quiero hacerle la cortesía a esta empresa que es la Outsource, que es una empresa donde se venden componentes electrónicos. Normalmente en algunos casos suelo comprar aquí algunos componentes. Normalmente tiene una gran cantidad de componentes, entre ellos el ISL6259, que es el IC de carga para este equipo. Miren que aquí lo tiene y los precios son considerables. Entonces le recomiendo esta página a la hora de comprar y le llega sin ningún problema a su destino. Aquí simplemente seleccionan el componente que van a comprar y es el 6259. Recuerden que por ejemplo es para el circuito de carga. Eso si necesitamos un TPS, un BQ o otras referencias que realmente a veces no la encontramos cercano a nuestras tiendas donde vivimos, pues simplemente podemos comprarlo directamente en esta tienda donde hay una gran cantidad de componentes y otras herramientas que suelen tener acá. Bueno, entonces ahora sí, vámonos acá a la parte de lo que es la tarjeta. Entonces aquí yo voy a abrir lo que es la parte del Board View. Aquí tengo lo que es la parte del Board View, y en ese caso lo que me voy a centrar es a revisar lo que es la línea del voltaje principal, PPUG3H, como se le suele llamar acá. ¿Qué es lo que hago aquí? Yo normalmente prácticamente siempre tardo a hacer esa medición. Yo normalmente en la tarjeta ubico esa línea. Por ejemplo, en el caso de esta tarjeta la tengo en la misma posición y lo que hago es buscar este fusible F7040, que aquí me dice PPUG3H. Esta es la línea del voltaje principal, es decir, que este es el que va a muchos circuitos de la tarjeta para alimentar ciertas fuentes bot converter para que empiecen a trabajar cuando el equipo está apagado. Es decir, que estando el equipo apagado, este voltaje o esta línea ya va a estar funcionando y de tener un voltaje previo ahí. Bueno, para el caso, lo que yo hago normalmente es medir en continuidad de diodos, medir si no hay un corto en esa línea, porque es común que a veces esa línea se suele poner en corto. Entonces coloco la punta positiva en tierra y mido ese fusible. En ese caso yo voy a colocar aquí el fusible que está acá.
Entonces voy a correr un poco la luz acá y voy a mirar este fusible. Miren, un amigo de este fusible, en un lado y en el otro, ven que tiene un valor resistivo muy bajo. Toco las puntas, miren, vuelvo y mido. Recuerden que la tarjeta está desconectada. Perfecto. Van a ver que a pesar de que en esta línea nos marca continuidad, ya vemos que hay un problema, una falla en ese circuito. Pero recuerden que en ese circuito hay muchos componentes que están en paralelo, capacitores, transistores, resistencias, en fin, una gran cantidad de componentes. Pero pues complicado poder empezar a sacar componentes uno por uno. Por eso en esos casos, cuando yo veo muchas tarjetas que les sacan componentes, veo que normalmente pues a veces no saben cómo empezar a ubicar la falla en ese circuito. Bueno, en este caso van a ver que el fusible lo voy a medir directamente y miren que el fusible está bien. Es decir, aquí vemos otra cosa que podríamos analizar, es que a pesar de que esta línea está en corto, por un lado y el otro, el fusible no está abierto. En otros equipos, por ejemplo, los equipos MacBook Air 1466, vamos a ver que normalmente ese fusible se suele abrir cuando hay un corto en esa salida PPUG3. En este modelo ven que soporta un poco más la corriente y no se abre como tal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues muy sencillo. Ya sabiendo que hay un corto en esta línea, lo que puedo utilizar es el método de inyectar voltaje. En este caso yo voy a hacer ese método de inyectar voltaje. Voy a inyectar voltaje aquí en la tarjeta. Entonces coloco la punta negativa acá. Vamos a colocar la punta negativa acá y voy a inyectar un voltaje. ¿Cuánto va a ser el voltaje? Obviamente, como es una línea, vamos a colocar PPUG3H. Y si ubicamos este mismo PPUG3H, normalmente son 12.6 voltios, pues no voy a inyectar 12.6 voltios. Acá simplemente le voy a dar copiar acá y le voy a dar aquí en buscar para que veamos directamente cuánto nos indica acá en el esquemático de la tarjeta. Mírenlo acá. Aquí tenemos el PPUG3H y justamente tenemos el fusible. Miren, PPUG3H. Es decir, este voltaje es muy importante. ¿Cuánto? Normalmente pues tendría que ser de 12.6 voltios. Vamos a ver en este caso cuánto le voy a inyectar. Entonces voy a utilizar simplemente lo que es una punta acá y voy a configurar mi fuente en 1 voltio. Voy a empezar con 1 voltio. Simplemente configuro acá la fuente. Aquí le giro la perilla y la voy a colocar aquí 1 voltio. Normalmente hay que empezar a la hora de inyectar voltaje con un voltaje pequeño y una corriente puede ser de 500 o 1 amperio, ir subiendo poco a poco. ¿Para qué? Pues para que no empecemos con voltajes muy altos, porque podríamos dañar un componente o más componentes en ese circuito. Entonces voy a empezar con 1 amperio, por ejemplo, en ese circuito, 1 voltio, 1 amperio, lo doy, aquí ya está en salida. Simplemente ahora sí voy a tocar acá esta línea que está acá, ya vieron que hay un corto acá, entonces simplemente voy a tocar, vamos a ver si estamos conectando aquí la parte negativa. Miramos la parte de acá, miren el consumo, 1 voltio y ya tiene 878 miliamperios. Miren que este consumo es bastante alto para esta tarjeta y solamente tengo un voltio. Imagínense, voy a subir otro voltaje, voy a colocarle 2 voltios a ver qué sucede. Y 1 amperio, ahí ya está. Voy a volver a inyectar acá. Miren, 1 amperio prácticamente. Y miren que el voltaje que está en la salida son 2 voltios. Lo configuré a 1 amperio y volver a conectar. Miren acá el indicador. La tensión se me cae a un valor menor, casi 1 voltio. Y la consumo de la corriente se consume toda la corriente. Es decir, trata de compensar lo que es la parte de corriente con el voltaje. ¿Qué quiere decir ahí? Que ahí hay un corto bastante grave, o sea, hay un valor resistivo muy bajo que ya se dieron cuenta ahí. En ese caso, ¿qué hago? Yo inyecto acá y empiezo a palpar la tarjeta a ver dónde es que se calienta o qué componente se suele calentar ahí. En ese caso, pues vamos a verificar que se está calentando. Cuando empezamos así con 1 voltio, 1 amperio, a veces vemos que la tarjeta se puede calentar en algún sector, pero muy leve. Tenemos que esperar un cierto tiempo pues para que el calor empiece a disiparse aún mejor y podamos verlo si estamos haciendo este método de palpar simplemente con la mano. Pero si utilizamos una cámara térmica es más fácil, ¿ya? Pues en el caso de esta tarjeta ya vi por dónde está el fallo. Entonces simplemente utilizar alcohol. Mire que estoy utilizando herramientas muy fáciles que ya en otras ocasiones le he mostrado, cámara térmica, para hacer esto, pero me gusta hacerlo siempre la mejor manera, lo más sencillo. Bueno, entonces ahora aquí miren este componente parece se está calentando. Entonces vamos a ver
que físicamente se ve feo. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí para verlo mejor. Entonces voy a colocar acá el negativo otra vez aquí en la tierra y vamos a volver a inyectar. Miren que ahí se comienza a evaporar muy leve, muy leve, muy leve. Ahora bien, quisiéramos ver un poquito más esa temperatura ahí, entonces vamos a aumentar un poquito la corriente. Entonces voy a colocarle aquí mi fuente que me entregue 2 amperios. Vamos a colocar 2 voltios, 2 amperios, vamos a ver qué sucede. Entonces voy a volver a colocar acá. Miren, ahora sí es mucho más fácil apreciar, son muchos más electrones pasando a través de ese componente que aparentemente está defectuoso. Mírenlo, ahí está. Ahí está. Listo. Entonces lo voy a sacar y vamos a hacer nuevamente la prueba. Muchos se dirán, bueno, ese componente se ve ahí, es muy fácil la falla. Obviamente, si somos muy detallistas o tenemos ya cierta experiencia, obviamente que un tipo de cosas como esas se pueden ver fácilmente. Pero si estamos empezando en esto de la reparación de este tipo de tarjetas y no sabemos mucho sobre cómo funciona este circuito, pues obviamente ese componente no lo vamos a ver tan fácil. Nos vamos a enfocar en dónde, en otras líneas, en otros circuitos, y nos va a tardar más tiempo localizar la avería. Simplemente es para que lo tengan muy presente. Entonces yo lo que voy a hacer es retirar ese componente. Voy a utilizar aquí mi cautín y listo, ya tengo el componente por fuera. La prueba que voy a hacer es medir. Vamos a volver a medir antes de conectar la corriente, a ver si era el problema. Simplemente medimos. En ese caso vuelvo y mido en el fusible a ver si encontramos el corto en esa línea. Entonces coloco acá, miren, por un lado, por el otro, vuelvo y mido el fusible. Está bien, aparentemente ya se fue el corto, ya se fue el corto en ese punto. Entonces lo que puedo yo hacer aquí es, 1, colocar el componente y hacer la prueba, o 2, no colocar el componente y empezar a hacer la prueba. Entonces vamos a ver ese componente en el board view dónde está. Entonces ubicando un poco la tarjeta en la misma posición, el conector estaría acá, sería el componente que está por acá, al parecer es este. Esta es la línea, es un capacitor que da la línea PPV3H S5HS Computer. Miren que dice S5. Y si ubicamos con el nombre, vamos a ubicar acá, mire, es un capacitor. Entonces le dará aquí copiar, le voy a ir acá en buscar, en el PDF, en el esquemático, y me aparece acá. Vamos a ubicar en donde más está. Vamos a ver aquí, me aparece en la línea. Es una línea donde están los 12.8 voltios que dicen aquí, no, pero o sea que está en la parte principal del circuito. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer nuevamente es irme acá y ya sé que es un capacitor que trabaja en esa línea principal. Realmente esa línea tiene varios capacitores, es decir, ahora vamos a hacer lo siguiente. Simplemente voy a conectar nuevamente mi cable y vamos a probar. Voy a dejarlo sin ese capacitor por el momento, simplemente para hacer la prueba. Ya les decía que como es una línea principal, realmente podemos encontrar varios capacitores ahí en paralelo haciendo ese trabajo ahí, como si fuera uno, ¿no? Entonces voy a colocar aquí en mi fuente, nuevamente configuro acá 16.5 voltios. Y coloco acá 4 amperios, un máximo de 4 amperios, no necesito más para este equipo, o hasta menos. Bueno, ahí lo tengo. Voy a conectarlo acá, simplemente lo conecto acá y vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a darle salida. Perfecto, miren, aquí ya iluminó el color verde. Y el consumo que ya tiene esta tarjeta está dentro de lo normal. Por ejemplo, miren, el consumo está dentro de lo normal. Es decir, esta tarjeta ya debería estar funcionando. Ahí no tiene el ventilador, que le sumaríamos otro consumo más de corriente, porque realmente es un poco más alto, pero porque no tiene el ventilador. Pero en ese caso, yo qué voy a hacer, voy a empezar a medir. ¿Medir qué? El voltaje principal. Vamos a ver cuánto tiene de voltaje principal. Entonces veo el voltaje principal. Vamos a ver cuánto tiene. Vea, 12.6 voltios. Lo que les comentaba al principio del video, 12.6 voltios, que es lo normal en este tipo de tarjeta. 12.6 voltios. Si fuéramos a medir en el capacitor, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo hacer.
cuántos voltios hay. Recuerden que como inyectamos en esa línea, debe tener lo mismo. Oh, sí, perfecto. Es decir, este equipo ya va a estar operativo, ya está funcionando. Listo, ¿qué voy a hacer acá? Pues voy a quitar aquí la corriente y lo que voy a hacer es simplemente conectar, pues ponerle el capacitor, ya sabiendo que el capacitor era el del problema. Por aquí yo tengo, normalmente tengo varias tarjetas, yo suelo tener muchas tarjetas de equipos de Apple para utilizar. Pero cuando no consigo los componentes o ya se me acabaron los componentes, pues ya les comentaba que siempre trato de comprarlos en lo posible, pues busco en las páginas nuevos y voy directamente a Outsource y compro el componente. En este caso, pues estos IC controladores. Por ejemplo, en esta tarjeta, que suele fallar también mucho, suele fallar este componente. Por ejemplo, el que ya les mencionaba acá, este componente, mírelo, ahí está. 6259 HRTC, aquí está, mírelo, que suele fallar bastante y lo suelo pues comprar en esa tienda varios componentes ahí para tener ahí en stock. Bueno, ahora sí sigamos en el tema y vamos entonces a cambiar el capacitor. Entonces aquí yo tengo el capacitor. Ya vieron en este microscopio que ya les hice también como una demostración que les vamos a volver a mostrar. Miren, ahí pueden ver la referencia del componente. Ya lo vieron que estaba, vamos a mostrarla acá. Mire cómo se ve, porque tiene estas luces auxiliares, pero por ejemplo voy a quitar estas luces y miren que ya no se ve muy bien la referencia, pero yo coloco las luces auxiliares y mire, puedo ver mejor el componente. Otra cosa que me preguntaban de referente a este dispositivo, el zoom. Esto también tiene un zoom muy bueno que podemos utilizar. Bueno, ahora bien, ahora sí vamos a enfocarnos en lo que es la parte del capacitor. Vamos a cambiarlo. Yo por aquí tengo, les digo, tengo varias tarjetas, entonces voy a utilizar una tarjeta de estas. Es bueno tener estas tarjetas porque nos facilitan el poder hacer los descartes de las pruebas. Ojo, es bueno tener las tarjetas porque nos facilitan hacer esas pruebas descartes en muchos casos. Aquí yo tengo el capacitor, miren, lo saqué de una tarjeta similar. Entonces lo que podría hacer directamente es hacerle la prueba, por lo menos que no esté en corto, ya que mi multímetro pues no me va a medir la capacitancia exacta de este dispositivo, de este componente. Por lo menos no está en corto, que el otro sí estaba en corto. Ya vieron que está deteriorado. Entonces aquí simplemente lo que hago es ponerlo acá. Me ubico, tal vez no lo alcancen a ver. Me ubico yo acá. Y con mi cautín ya creo que ya quedó soldado, perfecto. Listo, ya quedó soldado el componente. Mírenlo, ahí está. Con el cautín que viene en esta forma. Bueno, entonces simplemente lo que hago es limpiar y listo. Ahí ya quedó el componente soldado. Mírenlo ahí. Ya quedó soldado por los lados, perfecto. Recuerden que este componente no tiene polaridad, ya que no hay problema que nos equivoquemos, lo conectamos de una forma a la otra. Bueno, ahora bien, ya tenemos aquí la tarjeta, ya esta tarjeta ya está funcional. Voy a correr un poquito este micro y vamos a hacerle la última prueba ya con el componente instalado. Esperamos un poco que se seque el material que le acaba de agregar. Voy a agregarle temperatura y lo vamos a volver a probar. Listo, vamos esto por acá, esta soldadura que no la necesitamos más, y volvemos a conectarla acá. Vamos a ver acá. Aquí conecto, coloco la tarjeta en esta posición, coloco acá. Bueno, ahí no arrancó, no hay ningún problema. Miramos acá. Perfecto. Frente es conexión. Recuerden, miren, ahí es conexión, ahí ya está funcionando. Y ¿cómo nos damos cuenta? Pues lo normal es que, como les digo, esta tarjeta empieza a funcionar, empieza a calentarse lo que es la parte del CPU, el PCH un poco, y ya empiezan a trabajar y empezamos a medir las fuentes. Obviamente vamos a encontrar fuentes que ya están trabajando. Por ejemplo, yo podría medir rápidamente las fuentes que van a la parte del GPU y ya veo que ya están operativas ahí. Puedo medir la línea de los 3 y los 5, los 3 y otros voltajes, 1 voltio, miren ahí están, miren estas bobinas, 1.8, es decir, este equipo ya está trabajando. Entonces ya es buen indicador de que simplemente acabarlo de armar.
Entonces amigos, espero que este video les haya gustado. Miren que muchos podrían decir una falla muy sencilla de reparar. Obviamente no se tiene experiencia y todo eso sí, pero lo que quería más enfocarme en este video es que hay puntos donde omitimos lo que es la humedad, y miren que simplemente un capacitor de eso todo lo que estaba haciendo en este equipo, y ya pudimos resolver. Entonces amigos, espero verlos pronto. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, y cada vez que necesiten algún componente pues les recomiendo la página. Abajo les voy a dejar los links para que puedan ingresar a las redes sociales de la página Woodsource y puedan ver los componentes que tienen. A veces nos varamos por componentes y la verdad que el precio es muy económico en esas piezas. Un abrazo para todos, chao, chao, se cuidan.